Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 12 de agosto. 12 de agosto. Estamos en la semana 19ª del tiempo ordinario. Y el Evangelio de este día nos muestra una escena simpática, pero también, pues nos dice lo que implica la encarnación, ¿no? El Señor no vino a nosotros pidiendo privilegios, y así ejerce toda su vida. Toda su vida quiere pasar como uno de tantos, como uno más, excepto en el pecado, pero como uno más, sin pedir privilegios ninguno. Hay un impuesto que hay que pagar, pues Él es el primero que da ejemplo de ello, ¿no? Es una invitación también para todos nosotros, cristianos, que participamos en la vida social, en la vida política y además que debemos hacerlo, ¿no? No podemos ser cristianos ausentes o fugados del mundo. O decir, bueno, pues eso a mí no me importa, ¿no? Solo quiero beneficios del orden público, del orden político, social, pero no quiero contribuir, ¿no? Eso pues no está bien, no está bien. Había un eslogan en tiempos pasados aquí en España que decía: Hacienda somos todos. La comunidad se construye con todos, ¿no? Y eso es bueno recordarlo y es bueno vivirlo, ¿no? Que después se dan casos de corrupción, que después hay gente que se aprovecha, que eso ya es otro cantar, ¿no? Pero lo nuestro será no pedir privilegios, sino precisamente ser los primeros que damos ejemplo. Hay toda una doctrina social de la Iglesia que es una doctrina riquísima, donde no solo se apoya el trabajo y un trabajo digno y un trabajo para todos, sino además se dan líneas de comportamiento en la vida social, en la vida política e incluso en el ocio, en los momentos de diversión, bueno, todos los momentos, ¿no? Los discípulos de Jesús somos hijos del reino de Dios. Y por este título de hijos de Dios gozamos de entera libertad frente a la ley. Quien vive en ella con lucidez comprende también lo que decía San Pablo: todo es lícito, pero no todo me es permitido, no todo es constructivo. Por tanto, busquemos lo que construye el bien común y seamos los primeros en dar ejemplo. Y seamos personas, que construyen la sociedad y que trabajan por un mundo mejor, por un mundo donde la enseñanza, la escuela llegue a todos, donde haya posibilidad de trabajo para todos, donde la cultura sea asequible por todos, donde los valores evangélicos también se asienten sobre familias y hombres y mujeres que trabajan y que edifican la ciudad temporal, ¿no? Todo eso es también cristiano. Y a todo eso nos invita este Evangelio, ya digo, donde Jesús no pide excepciones, no pide privilegios, sino se comporta como alguien que realmente está en medio de una sociedad. Ahí no se fija el Señor si con ello estoy contribuyendo al Imperio Romano o estoy haciendo trabajo a favor de un templo que no está bien regido, estructurado. No, Él dice, hay que pagar un impuesto, pues lo pago. Y por eso dice a Pedro lo que escuchamos, ya digo, en este Evangelio. Sencillo, humilde, pero con una buena lección. El día de hoy, 12 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de Santa Juana Francisca, la baronesa de Chantal, fundadora de las Hermanas Visitandinas, o conocidas también como religiosas salesas. Nació en Dijon el 23 de enero de 1572 y muere en Moulins el 13 de diciembre de 1641.
Funda la Orden de la Visitación de Nuestra Señora, sobre todo con la anuencia y la dirección de San Francisco de Sales, un hombre muy importante en su vida. Ella nació en una familia católica, aristocrática, francesa, hija de Benigno Frimont y de Margarita de Barbicy. Su madre muere cuando ella contaba 18 meses, quedando bajo la tutela de su padre y su abuelo materno, y educada por su hermana mayor. Casa con el barón de Chantal, Christopher II, a quien da durante los 7 años siguientes 6 hijos, aunque 2 de ellos murieron durante la infancia. Forma una buena familia donde se viven los ideales católicos, a pesar de las separaciones con el barón, me refiero, por la participación de éste en las guerras de religión. En 1601 el barón de Chantal es herido durante una cacería por el señor d'Aulecy y tras 9 días de sufrimiento en manos de un mal médico, muere dejando viuda a Juana, quien se traslada a pasar el luto en Dijon, a casa de su padre. Pero su suegro le exige que se traslade con sus hijos al castillo de Montelon, perteneciente a la baronía de Chantal, cerca de Autun. El viejo señor la somete a continuas vejaciones, pero la joven viuda siempre le estuvo sometida, mostrándole agradecimiento y llenando su castillo de alegría familiar. Durante la cuaresma de 1604 viaja a Dijon junto con su suegro a visitar a su padre y allí escucha la prédica de Francisco de Sales, obispo de Ginebra, quien cena frecuentemente en casa de Benigno Frimont y allí se gana poco a poco su confianza. El obispo se siente profundamente impresionado por la piedad de Juana. Desde ese momento, Francisco de Sales se convierte en su director espiritual y su consejero. Juana modera sus devociones y actos piadosos para poder cumplir con sus obligaciones como madre, hija y nuera. Esta es la base de la espiritualidad salesiana y su plasmación más perfecta está en la vida de Madame de Chantal, de quien se dice que era capaz de orar todo el día sin molestar a nadie. Además, atiende a enfermos pobres y se modera mucho en mortificaciones corporales. San Francisco de Sales no permite a su dirigida que olvide que está en el mundo, que tiene un padre anciano y sobre todo que es madre. Con frecuencia le habla de la educación de sus hijos y modera su tendencia a ser demasiado estricta con ellos. Madame de Chantal tiene desde joven una especial querencia por la vida contemplativa, así que cuando en 1607 San Francisco de Sales le expone su proyecto de fundar una nueva congregación, Juana lo acoge con gran alegría, dividiendo su corazón ya que tiene una intensa vida familiar. El obispo le recuerda que sus hijos ya no eran niños y que desde el claustro podría velar por ellos. Juana Francisca casa a su hija mayor con el barón de Torrens, hermano de San Francisco de Sales, y se lleva consigo al convento a sus 2 hijas menores. La primera muere al poco tiempo y la segunda se casa más tarde con el señor de Toulon-Jon, Celso Benigno. El hijo mayor quedó al cuidado de su abuelo paterno y varios tutores. Bueno, se funda la Orden de la Visitación de Nuestra Señora en 1610, ¿no? La espiritualidad de la visitación es un método que está sobre todo basado en el Tratado del Amor de Dios que compone San Francisco de Sales. Un método de oración simple y natural, compatible con cualquier circunstancia personal, basado en la correspondencia espiritual entre los 2 santos y en las experiencias místicas de Juana. Pero la vida conventual de la nueva superiora es muy ajetreada. Deja frecuentemente Annecy, tanto para fundar nuevos conventos como para cumplir sus obligaciones de familia. En 1619 funda el monasterio de París, donde reside los 3 años siguientes. Allí se somete a la dirección espiritual de San Vicente de Paúl y conoce a Angélica Arnold, abadesa de Port-Royal, quien renuncia a su cargo e ingresa en la congregación de la Visitación.
En 1622 muere Francisco de Sales y es sepultado en el convento de la Visitación de Annecy. En 1627 su hijo, Celso Benigno, perece en el campo de batalla y deja viuda y una hija de 1 año que con el tiempo sería la célebre Madame de Sévigné. A partir de este momento toma como director espiritual a San Vicente de Paúl. En 1628 se desata una epidemia que azota Francia, Saboya y Piamonte. Juana no abandona su monasterio y pone a disposición del pueblo todos los recursos de su convento, participando la comunidad en la atención de los enfermos. Ella misma es contagiada, pero cura milagrosamente. A estas desgracias se añade la sequedad espiritual que sufre, pero no abandona sus trabajos. Muere el 13 de diciembre de 1641 en Moulins. Su cuerpo es trasladado a Annecy y es sepultado cerca del de San Francisco de Sales. A su muerte, la orden que fundara cuenta con 86 conventos. Es beatificada por Benedicto XIV en 1751 y canonizada por Clemente XIII en 1667. Damos gracias al Señor por la vida y la obra de Santa Juana Francisca de Chantal y por la fundación de las Hermanas de la Visitación, las Hermanas Salesas. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.